todos lo sabemos, ¿verdad? Bueno, entonces, a ver, ¿por qué mi vida es tan difícil? ¿Qué vemos ahí? Una mujer totalmente desesperada, angustiada. Muchas situaciones de nuestra vida nos pueden mantener así, angustiadas, desesperadas, tristes y a punto de tirar la toalla. Y mucha gente que no conoce a Cristo sí tira la toalla. Mucha gente termina con tratamientos psiquiátricos, que lo único que va a hacer el tratamiento psiquiátrico es dormirlas, pero el cerebro no se les quita la preocupación, la angustia y demás. Otra cosa difícil es nuestro matrimonio o la relación con nuestra pareja, siempre llenos de preguntas, dudas, zozobras, inquietudes y gritándonos mutuamente en muchas ocasiones. No quiero decir que todas, ¿verdad? Perdón, no tuve tos en todo el día hasta ahorita. El trabajo. También las que trabajamos puede significar una angustia, un estrés, una desesperación. No hay dinero que alcance en esta época. Ganemos mucho, ganemos poco. El ritmo de vida que tenemos no siempre es un satisfactorio de trabajo. ¿Verdad que sí? La imagen distorsionada que tenemos de nosotros. Oigan, esta vez no se puede pagar. Cállate. Perfecto. Bien, entonces, muchas veces tenemos una imagen distorsionada de nosotros. Nos sentimos mal con nosotras mismas y no estamos viendo los valores que nosotras mismas tenemos. Creo que somos buenos del otro lado. Ahora sí. Muchas veces caemos en una depresión increíble, que no queremos a veces ni salir a la calle, ni cambiarnos, ni bañarnos. Otras veces tenemos rivalidades, ya sea entre amigas, en el trabajo o donde se pueda. Muchas veces ese carácter, esa manera tan agobiada que tenemos, la desquitamos con los hijos. ¿Por qué? Porque, bueno, por nuestra naturaleza humana lo más fácil es desquitarse con los niños. Muchas veces nos es pesado estar en la iglesia. Si tenemos algo que hacer en la iglesia, a veces nos es mucha carga. A los que estamos como pastores, como líderes, los maestros, yo creo que todos estamos sirviendo al Señor de corazón, pero hay momentos en los que estamos agobiados y no quisiéramos ni presentarnos en la iglesia, y eso también se nos hace difícil. Y no me podrán decir que no todas las maestras que están aquí, las líderes que están aquí, que en ningún momento de su vida les ha pesado lo que el ministerio que tienen, porque en algún momento también nos agobian. A veces yo quisiera no levantarme un domingo y no salir, pero bueno, es más fuerte el compromiso y el amor hacia el Señor, y ahí estamos todos los domingos. La que sigue. La falta de dinero. Cuando tenemos muchas deudas, muchos compromisos y no hay dinero, obviamente nuestra vida se torna muy difícil. Cuando esta imagen se las puse para que viéramos que en muchas ocasiones damos la apariencia de ser muy dóciles, muy lindas, muy tranquilas, así como yo. Pero cuando nos vamos al espejo, oh sorpresa, no somos tan dóciles y tan tranquilas. Pregúntale a mi esposo cómo me julqueo a veces. Y a mis hijas también me vuelvo full, ¿sí o no? Entonces, pues la verdad que ellas han aprendido a amarme y mi esposo ni se diga. Pero sí es cierto, si ustedes me ven muy tranquila y aparentemente no me enojo, pero las únicas ocasiones en las que yo exploto siempre es con mis hijas y con mi esposo. Con ustedes difícilmente exploto. A lo mejor ella me ha visto explotada y fuera de mí, y no sé si alguien más, ¿no? Pero normalmente mi apariencia es así, pura dulzura, pura tranquilidad, pero también me sé enojar y también me desespero y a veces contesto mal, lo tengo que reconocer. Entonces me veo al espejo y a veces no me gusta lo que veo. Y bueno, ¿quién no le agobia esto?
miro mi casa y creo que es más fácil demolerla que limpiarla. Miren, muchas de nosotras tenemos quien nos ayude a limpiar la casa, pero nunca es suficiente, ¿no? O sea, yo a veces me vuelvo loca por cosas de ese tipo, de que, ay, yo quisiera ver mi casa, ay, así como espejo, pero no se puede, o sea, es imposible. Para empezar, vivo en una esquina donde todo el polvo entra. Y aunque me deje perfecta la casa, Emi, en la tarde ya está llena de polvo. ¿Sí? Entonces, nosotras somos las que tenemos que ver las prioridades de eso, ¿no? O sea, no nos podemos desquiciar ni desesperar por el simple hecho de que la casa no queda. Entonces, todo eso, todos estos problemas tienen una raíz. Y una raíz que hoy vamos a descubrir todas. Porque todas cabemos en alguna. No sé si hay algo más que yo no puse, que ustedes sepan que es algo con lo que están batallando. A veces por nada, porque la mosca pasó y estoy gritando, ya estoy exaltada, no tolero a nadie que esté junto a mí, simple y sencillamente estoy de malas, o estoy llorando por todo, etc. ¿Sí? Entonces, nuestra vida se torna tan difícil, ¿por qué? Porque nosotras las mujeres tenemos demasiadas emociones encontradas. Recuerden que el diseño de nuestro cerebro es emocional y razón. Y se combinan ambos hemisferios, el derecho y el izquierdo, y se nos hace bolas el entendimiento, el razonamiento con las emociones. Los hombres no están hechos así, ya lo vimos en otras ocasiones. Ellos tienen más razonamiento que emociones, y al tener más razonamiento que emociones no los entienden, y no pueden satisfacer esa necesidad a menos que conozcan a Cristo y entiendan esta situación. ¿Sí? Gracias. Entonces, las consecuencias de esto, el matrimonio no se disfruta. Conozco tanta gente que el regalo de 50 años de casada es el divorcio. Ya voy a cumplir 50 años, pero ya mis hijos hicieron su vida, ya se fueron, y ahora lo que más anhelo es separarme de este burro, ¿no? O de este fulano. Y créanme que conozco casos donde ha sido cierto. No les importa que ya estén grandes, pero ya. Conozco matrimonios que mucho más jóvenes, en cuanto los hijos salieron de casa, el hombre ha tomado la decisión de ya me voy porque no soporto esta bruja gritona, y se van de veras, A ver, otra cosa. Se amargan nuestros hijos. O sea, ¿qué les estamos enseñando a nuestros hijos? Si yo grito y peleo todo el tiempo, mis hijos van a aprender a gritar y a pelear. Si yo soy mentirosa, mis hijos van a aprender a mentir. Y el ejemplo es la mejor enseñanza para ellos. No reaccionamos correctamente ante el conflicto. ¿Por qué? Porque nos ahoga la emoción. Se quiebra nuestra salud. Como médico les puedo decir que cuando estamos en una serie de conflictos en una vida tan difícil, empiezan las citis, la gastritis, la colitis, todas las citis. Los dolores de cabeza, los dolores musculares, que el cuello se me contractura, que las piernas no me aguantan, que me arde todo, etcétera, etcétera. Sentimos una inmensa soledad, aunque tengamos una hermosa familia que disfrutar, no la disfrutamos. No tenemos ni paz ni tranquilidad. Las emociones nublan nuestro entendimiento, como les mencionaba, y nuestra alma siempre está batida. Recuerden que en el alma están las emociones, y por lo tanto nuestras emociones no están conectadas con el Señor. Y lo más fácil, explotamos por todo. Es triste ver cómo a veces por la menor de las tonterías, pero bueno, cada quien sabe en su corazón. Sí, entonces, leí esta frase, no sabemos de quién es: no me pidas que me relaje, mis problemas no me lo permiten. Y obviamente el consejo que todo el mundo nos da: no, tranquila, tú échate una concha, pero pues es que no se puede.
Si yo que soy así tranquila y dócil, no me puedo echar una concha cuando estoy preocupada, pues mucho menos las personas que tienen un temperamento más fuerte, o las que tienen temperamento que ya no se acuerdan de los temperamentos. No es exactamente la palabra. Las que tienen un temperamento colérico, explotan por todo y pues no con decirle no te preocupes, tú relájate, se solucionan las cosas, ¿sí? Entonces, el por qué es tan difícil siempre tiene una raíz en nuestra vida y a eso nos vamos a encaminar. Una de las raíces pudiera ser el matrimonio. Me casé por salirme de mi casa, me casé porque estaba embarazada, me casé porque no me quedó de otra, me casé porque necesitaba mil razones, pero no me casé de acuerdo a lo que Dios me pide que haga cuando decido un matrimonio. Y eso va a crear una fuerte raíz. Emprendemos actividades y después nos decepcionamos. Una decepción también puede ser la raíz de un verdadero conflicto en nuestras vidas. ¿Qué sigue? Nuestra infancia. ¿Cuántas y cuántas veces en nuestra infancia sufrimos algo emocional que nos marca para toda la vida? Y pueden pasar los años del mundo y yo sigo aferrada a que cuando era niña me pasó esto, me hicieron esto, me ocurrió lo otro, y como no hay una sanidad en el corazón, viene esa raíz que va a ser la razón de tantos y tantos y tantos conflictos en nuestra vida. La adolescencia, la etapa, yo creo que más difícil cuando uno es madre, también marca muchas cosas. Nuestro papá y nuestra mamá, el cómo nos trataron, cómo nos educaron, todo lo que hicieron, tiene mucho que ver en las raíces de los conflictos que nosotros tenemos. Incluso hay veces que ya está tan escondida la raíz del conflicto que no nos damos cuenta realmente que tenemos. Ahora, no quiere decir que una sola cosa nos marcó para tener esa vida tan difícil que tenemos. Pudo ser que desde la infancia yo fui una niña a la que siempre le dijeron que era tonta y crecí sintiéndome tonta. Al sentirme tonta, mi adolescencia es mala, me voy a casar sintiéndome tonta y voy a tener un marido que me controle, me domine, me pisotee y haga todo de mí. Me voy a decepcionar y en conjunto todo es una raíz que pudo haber venido desde que estábamos muy pequeños. Bueno, el conflicto está definido por una disputa, una discusión, un desacuerdo, un río de enojo contenido por una cosa, lugar o persona. Sí, entonces, la raíz de los conflictos que nosotros tenemos en nuestra vida es lo que hoy cada quien tiene que descubrir en su corazón, porque yo les voy a dar un panorama general de lo que es el conflicto. Pero si ustedes no identifican el conflicto en su vida o no lo quieren reconocer, va a ser mucho más difícil llegar a este paso donde el Señor va a sanar todo este corazón que nosotros tenemos. Entonces, nuestra vida se siente así, miren, como un tornado lleno de relámpagos y truenos. Y obviamente, dentro de estas consecuencias, vamos a tener resentimiento, rencor, amargura, odio. Y si no es confrontado con el Señor, se va a destruir lentamente el alma y vamos a tener el mismo efecto del tornado. ¿Qué hace un tornado? Destruye absolutamente todo, no deja nada en pie. Pues así va a estar nuestro corazón, nuestra mente, nuestros sentimientos exactamente igual, totalmente devastados, y no vamos a encontrar la salida. ¿Y saben qué es lo más triste? Que cuando nos sentimos así nos es muy difícil postrarnos y orar. Es cuando menos lo hacemos y cuando más necesitamos de Dios. Ahora vamos a ver los síntomas. Nos vamos a tratar el conflicto como una enfermedad. A ver, los síntomas principales de esto son el orgullo. O sea, primero soy orgullosa a que alguien me pise, ¿no? El odio, el despecho,
la amargura, el engaño, aparentamos lo que no somos, las mentiras, el enjuiciamiento, o sea, todo criticamos, nada nos parece, siempre hablamos mal, y así tengamos la mayor de las bellezas delante de nosotros, le encontramos un pero. O sea, puede ser un ramo así inmenso de rosas bellas, y resulta que en la orillita hay un pétalo marchito en una rosa. Pues en ese pétalo nos fijamos y criticamos y nada nos parece, porque así somos. Entonces, de todo esto, no me contesten, pero empiecen a ver en su corazón cuántas cosas de estas realmente tienen y cuál es la raíz de todo esto. Amén. A ver, a veces no sé qué sentir cuando están calladitas, si están muy pensativas. Sí, ¿verdad? Yo les confieso que sí, que empiezan a con el razonamiento redarguir su corazón. Bueno, ahora sí continuamos. La ira es diferente, el estar enojada a tener ira. Desde el punto de vista así muy personal les digo, el enojo, bueno, me pongo trompuda un rato por algo, pero ya la ira ya es algo así que me enardece, que lo que quiero es destruir todo lo que tenga enfrente, algo que no puedo controlar. Y bueno, muchas veces la ira nos lleva a cometer peores errores, ¿no? Si por ejemplo un hijo nuestro comete un error, queremos ahí triturarlo. Y si no nos detenemos en el nombre del Señor, eso es una ira. Porque bueno, sabemos que hay familias que prácticamente torturan mucho a los hijos, físicamente hablando, emocional ni se diga. La gritería y la explosión. O sea, nosotros las mujeres somos muy dadas a gritar y a explotar. Difícilmente hablamos bien, difícilmente platicamos. Mira, mijito, no vuelvas a salirte de la casa en la madrugada, por favor. O sea, no, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Explotamos y gritamos, la próxima vez, y bueno, y casi le ponemos cadenas al hijo. O sea, obviamente ese hijo, lo único que estamos creando en ese hijo es más rebeldía, más problemas, y lo va a seguir haciendo más. A que si nosotros consideramos lo que Dios nos quiere decir de cómo tratar a nuestro hijo, la situación sería diferente, porque el Señor nos pide que veamos el corazón de nuestro hijo, no lo que está haciendo. Y en su corazón, ¿qué conflicto nosotros como padres le hemos metido? En el caso de los hijos, ¿no? Bueno, luego, lo más increíble es que muchas veces ni conocemos a nuestros hijos y no somos capaces de entender hasta dónde pueden llegar, y nosotros ni en cuenta creyendo que están bien. La rebelión, muchas veces en situaciones nosotras también hemos estado rebeldes contra Dios, ¿no? Como que no nos parece que nos toque tal o cual situación vivirla si nos rebelamos en contra de Dios y pensamos que Dios no nos hace caso. Y esa rebelión contra Dios es de las peores cosas que nos pudieran suceder. El descontento, pues va muy unido de todo lo que tenemos a la izquierda. El miedo a que alguien nos lastime, a que las cosas sigan mal, a que los hijos estén mal, que el marido esté mal con nosotros, y el miedo absolutamente a que nunca vamos a ser felices. Todo lo vemos negativo, ¿no? Y miren, yo lo acabo de cometer hace rato. Apagué la cosa esta porque no creí que trajeran las letras de los cantos. Entonces lo apago y lo trato de prender y me aparece parpadeando el foquito de la lámpara. ¿Y qué te dije así? Ya se fundió la lámpara. Ajá. O sea, luego brota sin querer la negatividad. Ya se fundió la lámpara y aquí no hay dónde conseguirla, ¿no? O sea, en vez de, vuelvo a prender todo con calma y ya, pero no, o sea, es algo que con lo que tenemos que estar luchando, esa negatividad para todas las cosas. Con todo esto, mucha falta de oración, y caemos en decir, ora por mí. Yo creo que nadie de nosotras tiene inconveniente en que las demás oren por nosotros, pero si yo no lo hago, pues el Señor tiene como regla actuar directo con nosotros. Para eso murió Jesús, por eso se rompió el velo en el templo, para que la comunión de nosotros con el Señor fuera totalmente directa, no a través de intermediarios. Entonces, yo puedo orar y interceder por cualquiera, pero si esa persona
no está confiando en Dios y no está orando, pues ahí se va a quedar. O sea, yo lo más que puedo lograr es que el Señor redarguya su corazón, pero esa persona tiene que estar orando también. Sabemos de testimonios de gente que ha orado por otra persona durante toda su vida y se muere esa persona y nunca vio la conversión, pero después viene la conversión porque el Señor redarguye corazones. Y acuérdense que el Señor es el Señor es el encargado de traer las almas, ¿no? Nosotros de cuidarlas, protegerlas y guiarlas a sus pies. Y bueno, vivir sin gozo. ¿Podemos nosotros vivir totalmente llenas de gozo a pesar de que los problemas estén a la orden del día? ¿Por qué? Porque nuestra confianza está en Cristo. Amén. Bueno, entonces, tratando los síntomas. Ya vimos que nuestra vida es difícil por una raíz que es el conflicto. Ya vimos por qué el conflicto surge en nuestras vidas, que viniera a ser la causa de la enfermedad. Ya vimos los síntomas de la enfermedad y ahora vamos a tratar estos síntomas. ¿Por qué una de las cosas es que siempre queremos tener la razón en todo? ¿Por qué nos desesperamos tanto por tener la razón? O sea, a fuerzas es como yo creo, como yo pienso que deben ser las cosas, y si nos topamos con un pensamiento diferente nos empezamos a desquiciar. ¿Por qué? Porque nuestro orgullo está en juego, y el orgullo siempre anhela verse bien, parecer inteligente y ser admirado por los demás. O sea, no damos nuestro brazo a torcer por nada del mundo. Y primero nos desquiciamos, gritamos, enojamos y demás, que pensar que otra persona pudiera tener razón. Esa es la naturaleza de nosotros como mujeres. Y el Señor nos dice en Abdías 1:13, la soberbia de tu corazón te ha engañado. O sea, cuando no tenemos un corazón con el Señor, obviamente es un corazón soberbio, lleno de orgullo, y nuestro mismo corazón nos engaña. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a razonar como nosotros creemos que deben ser las cosas, no como el Señor las dice. ¿Alguien me quiere poner algún ejemplo de la vida diaria de esto? En donde es lo que yo pienso con lo que el Señor dice. Bueno, ya no los hago pensar más. Por ejemplo, el mundo que nos dice: ten relaciones sexuales fuera del matrimonio, ¿sí o no? Y es normal que las chicas no sean vírgenes y que primero prueben a ver si pueden o no, váyanse a vivir juntos, hagan su vida y ya después se casan. ¿Qué nos dice el Señor? Que no, ¿verdad? Que sea el hecho sin mancilla, o sea, todo delante de Dios, y que las cosas no son como el mundo las pinta, son totalmente diferentes. Pero en nuestro corazón, contaminado por lo que el mundo es, de que ya es normal que me acueste con cualquiera, ya es normal que viva con alguien fuera del matrimonio, ya es normal todo, ¿cuál es nuestra conducta? Pues es normal. Y empezamos a justificarnos, bueno, yo hablé de esto, pero hay infinidad de razones. El cómo le hablamos a nuestros hijos, ¿qué nos dice el mundo? Si te falla tu hijo, córrelo, sácalo. Trátala como la peor de las personas que pueda existir. ¿Y Dios qué nos dice? Perdona, ama al pecador, ve el corazón. Si Él perdonó tantas cosas que le hicieron, pues nosotros qué más, ¿no? Entonces, todo eso es muy diferente cuando nuestro corazón está lleno de soberbia. ¿Por qué se llena el corazón de soberbia? Porque no estamos conectadas con el Señor en ningún momento y actuamos de acuerdo, miren, al razonamiento, no a la unción que Dios nos pueda dar y que nuestro corazón realmente esté postrado delante de Él. Y lo único que hacemos es provocar una rebeldía, si se trata del esposo, la esposa, de los hijos, quien sea. La soberbia complace desesperadamente a la carne y a cualquier costo. Y si la carne no está bajo el control del Espíritu Santo, no habrá disposición de obedecer a Dios. Entonces, obviamente, si ya me acomodé en el primer congreso, hablábamos de lo que es la zona de confort. O sea, si yo ya tengo mi zona de confort, en donde ya me acomodé, aunque esté fuera del orden de Dios, me va a ser muy difícil
hacer las cosas correctamente, porque ya estoy cómoda así y porque finalmente me vale todo lo demás. Y al decir me vale todo lo demás, estamos hablando de un corazón orgulloso, de un corazón engañoso y que lo que menos quiere es estar bien con Dios. Amén. Amén. Bueno. Entonces, Proverbios 16:18. Al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. O sea, todos estos síntomas que vimos de lo que es el conflicto, finalmente nos van a llevar al fracaso, y así nos lo dice el Señor. Entonces, la soberbia va a buscar derribar a cualquiera para fortalecerse a sí mismo. O sea, cuando nosotros queremos razonar de acuerdo a Dios, la soberbia va a derribar esos conceptos en nosotros, causando solo descontento y problema en cualquier tipo de relaciones que tengamos, ya sea familiares, de trabajo, etcétera, etcétera. Y bueno, por algo la soberbia está llena de fuego, de un fuego pues no muy agradable de parte de Dios, ¿no? Entonces, algo muy cierto es que la palabra tiene poder. El Señor nos ha dicho que nuestra palabra tiene poder en el mundo espiritual. ¿Quién es la palabra? Jesús. Y si Jesús tiene poder, nuestra palabra también tiene poder. Aquí la cuestión es que el poder puede ser constructivo o destructivo. Y es un arma poderosa. Y arma poderosa entonces es la lengua. Santiago 3:6. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi palabra va a tener poder, que mi lengua es un arma poderosa, pero puede ser un arma poderosa para bien o para mal, de acuerdo a lo que yo voy a decidir hacer. Sí, entonces, cuando yo tengo la opinión en lo que yo creo y quiero que las personas actúen como yo actúo, piensen como yo pienso, pues estoy llena de soberbia realmente. Y lo que menos voy a tener es humildad. Entonces, Dios nos está pidiendo que tengamos un corazón humilde. Y un corazón humilde significa usar nuestra palabra solamente para bendecir, solamente para hacer cosas que estén del agrado de Dios, y no usar nuestra propia boca para destruir a la gente que amamos. Aunque de la mano vayan nuestras explosiones y demás, solamente créanme lo que solamente en oración constante podemos reprimir nuestra lengua para que no actúe en contra del mal o que no sea destructiva. Recuerden que muchas veces una palabra marca más un corazón que un golpe. Un golpe se olvida, pero una mala palabra dada a alguien difícilmente la olvida. Siempre te acuerdas de eso. Entonces, las consecuencias de este conflicto siempre van a salir por nuestra boca. O sea, ya vimos, hay algo en nuestro corazón así enraizado, alguna causa que nos está causando un conflicto, sea el que sea. Esa es tarea suya, identificar qué conflicto tienen. Ahorita con la siguiente plática, Karina les va a complementar el por qué tenemos que saber quiénes somos, de dónde venimos y por qué esas raíces de conflicto tan terribles que pudimos haber adquirido, incluso por nuestra misma familia, papá, mamá, etcétera, etcétera, y todos los síntomas que vienen. Y ya después el tratamiento viene de parte de Dios. Pero, según de Timoteo 2:23-26 nos dice: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. O sea, nosotras las mujeres somos demasiado necias, demasiado insensatas, porque nos ganan las emociones más los conflictos que ya traemos atorados ahí. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se le oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Y esto no es para los pastores y los líderes, es para todos nosotros, todas nosotras, porque todas somos siervas del Señor o aspiramos a estarle sirviendo al Señor. Por lo tanto, el Señor nos está pidiendo una actitud amable.
¿Sí? ¿Quién es nuestro mejor ejemplo? Jesús, ¿verdad? Entonces, toda oración siempre de los siempre viene de Jesús. Entonces, a lo mejor pues por el tiempo vamos rápido y no nos vamos a detener mucho más. Dentro de sus folders tienen una encuesta que se llama ¿Soy una mujer agobiada? La contestan después para ustedes, no me la tienen que entregar. Es para empezar a ver su corazón, varias preguntas, y ahí tiene una escala, que bueno, eso viene de psicólogos y demás, pero es una orientación para ustedes en cuanto a si es posible se empiecen a dar cuenta de muchas cosas. Pero miren, yo creo que aún las que no son cristianas, Adela, Chelo, creen en Dios, ¿verdad? Bueno, saben que Jesús existe y Él es el ejemplo a seguir y conocen la vida de Jesús, aunque sea a grandes rasgos. Ya después ven sus encuestas, por favor, síganme aquí. La que sigue. Número 1. La vida de Jesús. Se le acusó de hacer el mal y no se desgastó en defenderse. No decían que era hijo de Belcebú y que venía de parte del mal y demás. Entonces, él no les contestó con gritos, él no les contestó con bibliazos ni nada por el estilo. Simple y sencillamente les hablaba como estamos platicando ahorita. Se le acusó de hacer el mal. Bueno, no le importó que la gente pensara que no tenía la razón. Él hablaba lo que su padre le decía y él enseñaba a la gente del Antiguo Testamento, ratificándolo en el Nuevo, y nunca contradijo la ley, sino que la complementó, etc. Pero nunca se anduvo peleando ni mandando a volar a nadie, ¿verdad? No se inquietó ni enojó cuando la gente no le creía y lo rechazaba. A ver, aquí, cuando la gente nos rechaza, ¿qué hacemos? Alguien ahora sí dígame, ¿qué hacemos si se siente rechazada por él? Nos molestamos, ¿no? Nos molestamos. Nos enojamos. ¿Y ese enojo qué nos lleva? A hablar mal de la persona, a odiarla, a decir es que es esto, es que es lo otro, cuando ni siquiera conocemos a la gente. Cuando alguien nos habla así feo, luego lo juzgamos. Cuando a lo mejor alguien nos vio feo, pero porque estaba pensando en otra cosa y no nos estaba viendo, pero como sus ojos se posaron en nosotros y estamos de chispita, ya empezamos a decirnos que fulana, es que perengana, etcétera, etcétera. Entonces, él sabía quién era y no tenía problema con su autoestima. Jesús en todo momento sabía que era hijo del Padre, sabía que era hijo de un rey y nunca hubo nada que lo tambaleara, si le dijeran lo que le dijeran. ¿Cuántas veces nosotras realmente nos sentimos hijas de un rey? Pues yo creo que no actuamos como tal en la mayoría de las ocasiones, ¿sí o no? Ajá. Cuando la gente nos humilla o nos hace feos y demás, difícilmente actuamos como hijas de un rey. Tenemos dos opciones: o nos encerramos a llorar y llore porque fulano o fulano me hizo algo, o volcamos todo nuestro coraje y nuestro odio contra esa persona y ya traemos ese resentimiento ahí adentro. No buscaba probar nada a nadie. O sea, él sabía lo que decía, lo que hablaba y lo que hacía. Y no se preocupaba por demostrarle a la gente que en realidad era hijo de Dios. Simple y sencillamente él obedecía a su padre en todo momento y no era su afán estar demostrando eso. Porque si ese hubiera sido su afán, se hubiera bajado de la cruz y no estaríamos nosotras como estamos ahora. Si ese fuera su afán, hubiera usado su poder de hijo de Dios para que no sintiera el dolor, para que no sintiera los latigazos que le dieron y para que no sintiera tanta agonía que él sintió el día que lo crucificaron por nosotros. Y fíjense, esto no le interesaba quedar bien con nadie, solo con su padre. Y a nosotras, ¿cuántas veces nos interesa quedar
quedar bien con fulano, con perengano, o simplemente llevamos no doble, triple, cuádruple vida, ¿no? O sea, en la casa somos unos, en la iglesia somos otros, en el trabajo somos otros, con los vecinos somos otros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando a nosotros no nos interesa quedar bien con nadie más que con el Señor, es cuando podemos decir que estamos realmente solucionando el conflicto, cuando realmente ya estamos en el proceso de curar todo esto que nos trae de raíz. Ahora, una de las raíces más difíciles y más feas que pudieran existir es que durante nuestra vida nos hubieran hecho un daño físico o emocional terrible, que hayamos sufrido lo indecible, lo que algo que no sea posible imaginar y que alguna de ustedes haya vivido en alguna etapa de su vida, ¿ok? Pero eso ya no lo van a cambiar, eso ahí están marcadas para eso, pero la hermosa diferencia y la ganancia que nosotros tenemos ahora es que en Cristo todo eso se cambia, para que nuestro corazón no esté en esa constante amargura, en ese constante orgullo, despotismo, que nos hace ser mentirosas, orgullosas, vanas, falsas, hipócritas, etcétera, etcétera, etcétera. Porque el daño que nos hicieron ahí está y no se va a ir, aquí está y tampoco se va a ir, a menos que fuéramos retrasados mentales, y no existe medicamento en este mundo que nos borre el cerebro, a menos que tuviéramos un accidente, nos fracturamos el cráneo y quedamos en estado de coma. Y quién sabe si nuestro espíritu sigue recordando eso. Pero ¿para qué recordamos algo que ya vivimos y que es imposible borrar? ¿Por qué no mejor, Señor, sáname este conflicto? Porque yo quiero disfrutar de lo que me queda de vida en esta tierra y disfrutar una vida eterna contigo allá. Pero si yo ese conflicto que traigo aquí lo traigo tan atorado que no me permite obedecer al Señor, pues encima de toda una vida de sufrimientos me voy a ir al infierno cuando me muera, y ahí sí va a estar de por vida en nuestra vida eterna condenada al infierno por algo que ni siquiera se puede solucionar. ¿Sí me explico? Amén. Lo que hayan vivido en cualquier época de niñas, de jóvenes, de adolescentes, ahorita en sus vidas, no hay manera de que se eche para atrás. No existe la máquina del tiempo como los programas de televisión en donde echamos todo para atrás y evitamos que algo suceda. Pero sí está en nuestras manos el poder controlar que eso se quede como una herida cicatrizada. Nada más. Y que no contamine mi vida y que no sea la raíz del conflicto que ahora tengo y el por qué mi vida es tan difícil. Sí, entonces, esto no se logra de una noche para otra, pero sí se logra paulatinamente. El dejar de odiar de esa manera, el que si alguien me hizo algo y de repente me acuerdo y exploto y es algo fuera de mí, o sea, no, si tengo al Señor, si tengo la salvación de Él, si he disfrutado sus bonanzas, ¿por qué me estoy fijando como el ramo de rosas que yo les decía en el pedacito que está marchito? Sí, o sea, conforme más pasa el tiempo el Señor en nuestra vida, más se va quitando eso y toda nuestra vida va a ser un ramo de rosas. No quiere decir que no vamos a volver a tener problemas, no es cierto, porque los problemas siguen, pero va a ser el mismo tratamiento que siempre es doblar nuestra rodilla, creerle a Dios, porque una cosa es que sé que Dios está en el cielo y en todas partes, porque así lo enseñan en todos lados, y otra cosa es saber que Él realmente va a responder y que Él realmente va a hacer las cosas en mi vida. Pero como les decía en la reunión de mujeres que tuvimos, ¿qué necesita el Señor? Un corazón dispuesto. Si el corazón no está dispuesto, nos pueden dar 20 años de congresos, 20 años de reuniones en la iglesia, mujeres y demás, y miren, a lo mejor les movemos tantito las emociones ahorita, Karina y yo, pero cuando salgan de aquí vuelven a la misma raíz del conflicto y no pasó nada hasta el otro año. ¿Amén? Amén. Amén. Entonces su tarea de hoy es, en esta primera conferencia, escarbar esa raíz del conflicto y el por qué tengo estos síntomas que ahí vienen y el por qué no he podido hasta hoy disfrutar del Señor en mi vida.
o si ya lo disfruto, porque yo sé que muchas lo disfrutamos, ¿por qué no puedo completamente sanar esas raíces? Aquí es muy importante que se fijen que hay raíces que nuestro entendimiento se rechaza a recordarlas, a entenderlas. Entonces, eso también tiene mucho que ver. Busquen ayuda si no pueden solas, pues sabemos muchas que estamos dispuestas, tienen líderes en sus células y está el pastor en Última Casa. Y Karina, pues aunque sea por correo, también las va a ayudar, ¿verdad? Bueno, amén. Entonces, esta es nuestra primera conferencia y bueno, le damos gracias